Bueno, jóvenes, buenas noches a todos y todas. Hoy empezamos un nuevo tema, un tema muy interesante, muy importante y de mucha actualidad y urgencia, que es el tema del fascismo. Y básicamente vamos a cubrir tres cosas en esta discusión. Una es, evidentemente, la teoría sobre lo que es el fascismo. Es algo que surge a partir de que surge el fascismo, por lo tanto no es una teoría que vamos a encontrar en Marx, porque el fascismo no existía en la época de Marx, ni siquiera en Lenin, que murió muy temprano, en 1924. El fascismo realmente cobra mucha prominencia a partir de 1921, 20, por ahí. Quizá el teórico marxista más importante que ha tratado este tema en la época clásica, vamos a decir, fue Trotsky, hablaremos de eso ahorita. Y vamos a hablar entonces primero del fascismo histórico, el fascismo clásico, el fascismo de Mussolini, el fascismo de Hitler, el fascismo de la Falange Española, que es el fascismo cuando surgió el fascismo y el análisis que se hace de ese fenómeno. Un segundo aspecto muy importante para nosotros va a ser discutir si los movimientos de extrema derecha que existen hoy en día, que ustedes saben que están en auge, en Estados Unidos por ejemplo, lo que representa Trump, si esos movimientos de extrema derecha en la actualidad representan un movimiento fascista, si podemos utilizar la categoría de fascismo para referirnos a esos movimientos o si no es el caso. Eso es un debate ongoing, es un debate que se está dando en la actualidad en la izquierda internacional de cómo describir estos movimientos. Sabemos que son de extrema derecha, sabemos que son nuestros enemigos, pero hay un debate sobre si es lo mismo o una nueva versión del fascismo histórico. Pero tenemos que empezar por el histórico para poder entonces ver qué diferencias o qué semejanzas hay de lo que tenemos hoy con lo que hubo en el pasado. Y en tercer lugar, queremos discutir algunos, como siempre, tratar de aterrizar en Puerto Rico y discutir algunos aspectos de esto que hemos discutido en general en relación a la historia de Puerto Rico o la actualidad de Puerto Rico. Un tema, por ejemplo, que los historiadores y la izquierda han discutido desde la década del 70, interesante, ha sido la naturaleza del Partido Nacionalista y del albisuismo. Alguna gente ha llegado a decir que el nacionalismo y el albisuismo eran una versión puertorriqueña del fascismo. Otros se han opuesto a esa interpretación. Entonces es una pregunta interesante. Por la amplitud del tema, como pueden ver, yo estoy casi seguro, estoy seguro que no vamos a cubrir todo esto hoy. Probablemente hoy vamos a discutir estrictamente la parte primera, la parte clásica del fascismo y los otros dos puntos, la actualidad y la historia de Puerto Rico, en la siguiente sesión. Aunque en la parte clásica voy a ilustrar a veces algunas de las ideas con ejemplos de Puerto Rico en la actualidad. Bueno, entonces, antes de empezar, les voy a hacer, porque voy a cubrir mucho material, un esquema muy, pero súper simplificado de una idea básica que yo creo que es la fundamental, ¿verdad?, para entender nuestra explicación del fascismo. El fascismo surge en unas situaciones de crisis muy graves, no cualquier crisis, como veremos ahorita, una crisis tremendamente grave de la sociedad capitalista, es el primer elemento. Una crisis que tiene la consecuencia de que un sector de la clase capitalista, un sector de la burguesía, por lo menos un sector, se convence de que es necesario eliminar todas las estructuras de la democracia burguesa. Hemos discutido aquí lo que es la democracia burguesa, ¿verdad? Un gobierno que reconoce derechos democráticos, electos, con elecciones regulares, con una constitución, etcétera. Como lo que existe en Puerto Rico, existe en los Estados Unidos. Sectores de la burguesía entran en una crisis tan grave que deciden: no podemos tolerar esto, no podemos ni siquiera tolerar, ¿verdad?, que haya elecciones, o que haya sindicatos, o que haya prensa independiente, o que las universidades tengan autonomía y ahí se enseña lo que la gente le dé la gana. Todas esas cosas hay que aplastarlas, primer elemento.
segundo elemento, tiene que haber en los sectores medios de los cuales hablaremos ahorita, la pequeña burguesía, los pequeños productores, los profesionales independientes, los que trabajan en el gobierno y que tienen ciertos privilegios, etcétera, lo que llamamos por lo general la clase media, la pequeña burguesía, ahorita hablaremos un poco sobre eso, tiene que generar esa crisis un sector tremendamente, a veces se le llama enfurecido, que está harto del sistema, que está harto del gobierno, que está harto de los partidos tradicionales, que quiere acabar con todo eso, ¿verdad? Sectores muy enfurecidos de la pequeña burguesía o de las clases medias, para usar otro nombre, ¿verdad? Y evidentemente tenemos una clase trabajadora como en cualquier sociedad capitalista, y el fascismo es básicamente, los grupos fascistas surgen aquí originalmente, son grupos de estos sectores medios que están hartos del sistema, que quieren un cambio radical, y el fascismo, el avance del fascismo es básicamente cuando un sector importante de la burguesía y del capitalismo moviliza, adopta a estos movimientos fascistas surgidos sobre todo de las clases medias para aplastar y destruir y desarticular y romper completamente todas las organizaciones obreras independientes. Ese es el esquema básico del fascismo, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver con más detalle. En Alemania hay una crisis capitalista terrible después de la Primera Guerra Mundial. Sectores de la clase capitalista alemana deciden: no podemos tolerar ya más ninguna libertad democrática, no podemos darnos ese lujo. Surge un movimiento radical antisistema supuestamente en esos sectores medios, encabezado por un individuo como Hitler y el partido nazi, y estos dos acaban por juntarse para destruir totalmente al movimiento obrero alemán y además destruir la democracia burguesa en Alemania e instituir una dictadura fascista, ¿verdad? Ese es el esquema básico que lo vamos ahora a ver con mucho más cuidado. Bueno, entonces, vamos entonces a ver esto con más. Vamos a ver esto entonces con más detalle. Empezando entonces por lo que acabo de adelantar. Nosotros hemos estado manejando hasta ahora un esquema básico de la sociedad capitalista y siempre nos hemos referido a la clase capitalista, ¿verdad? Como la clase dominante, la clase que es dueña de los grandes medios de producción, la clase que domina políticamente, y la clase trabajadora, que es la mayoría de la población y que es desposeída, que no es dueña de fábricas, de talleres ni de más nada, que se vende por un salario a esta clase capitalista. Pero este es un esquema muy simplificado, porque sabemos que la clase capitalista no se reduce a esas dos clases. Existe, por ejemplo, lo que por lo general llamamos históricamente en el marxismo la pequeña burguesía, ¿verdad? La pequeña burguesía clásica son pequeños productores, ¿verdad? Un individuo que es dueño de una gomera, que allá por ahí, ¿verdad? Es dueño de ese pequeño negocio, quizá emplea a 2 o 3 personas, ¿verdad? No es un gran capitalista, tampoco es miembro de la clase trabajadora, porque es un propietario, ¿verdad? Y ese es un sector de la pequeña burguesía, alguien que sea dueño de una pequeña tienda de un colmadito, una barra, ¿verdad? 40 cosas que puedan existir. Históricamente también se ha incluido dentro de esa pequeña burguesía lo que a veces la gente llama la nueva pequeña burguesía, la nueva clase media, que son sectores que son asalariados, pero que ocupan puestos en el gobierno o puestos en alguna estructura que tienen ciertos privilegios, ¿verdad? Un abogado que tiene un contrato con el gobierno, por ejemplo, y trabaja para el gobierno, ¿verdad? Pues no es estrictamente parte de la clase trabajadora, tampoco es parte de la clase capitalista, y él mismo probablemente se percibe como que está entre medio, ¿verdad? Entre la clase trabajadora y la burguesía. Entre estas hay un marxista americano que ha escrito varios libros, escribió, se murió hace poco,
que se llamaba Eric Olin Wright, que hablaba de estas tres clases y hablaba también de espacios intermedios que existen en la sociedad capitalista. Por ejemplo, él decía, entre la pequeña burguesía y la clase capitalista hay lo que él llamaba pequeños capitalistas, ¿verdad? Que no son exactamente lo mismo que los otros. Por ejemplo, un capitalista que tenga una empresa que emplea a 10 trabajadores, ¿verdad? No es lo mismo que Walmart, ¿verdad? Aunque los dos técnicamente hablando son capitalistas, pero realmente es una cosa distinta. Así que entre estos dos él establecía, ¿verdad?, pequeños capitalistas. Y entre la pequeña burguesía y la clase trabajadora, él ponía a todo este sector que son, por ejemplo, profesionales independientes, abogados que tienen su propia oficina, ¿verdad? Por ejemplo, no es un asalariado de la clase obrera, pero tampoco es un pequeño burgués, ¿verdad?, que tiene una pequeña empresa, es un individuo que tiene una oficina, ¿verdad? Y así mismo puede ser un médico o una persona que tiene una empresa de, qué sé yo, de dar masaje o sabe yo qué cosa. Así que entonces él aquí pone, ¿verdad?, sectores profesionales independientes, etc. Aquí entre estos dos. Y entre estos aquí, evidentemente, hay toda una clase que podemos llamar los gerenciales, ¿verdad?, los que representan al capitalista en el proceso de producción. Por lo general el capitalista no está ahí directamente, ¿verdad?, dirigiendo, sino que hay un capataz, ¿verdad?, hay un gerente que representa al capitalista en ese proceso, que es un grupo que él dice que es diferenciado, ¿verdad? Hay gerenciales de más arriba y gerenciales de más abajo, ¿verdad? Hay gerenciales que están casi en la clase trabajadora, ¿verdad?, porque tienen muy pocos privilegios, tienen muy poco poder en el taller, y hay otros que son gerentes ricos, ¿verdad?, que son los que mandan. Así que entonces la sociedad capitalista es más compleja que simplemente, sabemos que las clases fundamentales son estas dos, la clase capitalista y la clase trabajadora. Esto es otra cosa porque son las únicas dos que pueden organizar la sociedad de una manera distinta, ¿verdad? Los capitalistas la pueden organizar de manera capitalista y nosotros pensamos que la clase trabajadora la puede organizar de manera socialista, ¿verdad? Estos otros no pueden organizarla, ¿verdad?, de otra manera. Hay dos maneras de organizar una sociedad moderna. Bueno, así que entonces esta es como dije, la configuración, y lo menciono porque, como vamos a ver ahora, ya adelanté, el surgimiento del fascismo no depende únicamente de lo que pasa con la clase capitalista y no depende únicamente de lo que pasa con la clase trabajadora, depende también mucho de lo que pasa con estos sectores intermedios, ¿verdad? Aquí juegan un papel bien importante estos sectores intermedios que no podemos obviar. Evidentemente, adelantando mucho, la clase trabajadora tiene que tratar de atraer todos estos sectores, la pequeña burguesía, los profesionales, incluso los gerenciales de más abajo, a su proyecto político, a su proyecto socialista, y la clase capitalista quiere hacer lo contrario, quiere atraer a todos esos sectores para que sigan apoyando el capitalismo. Bueno, entonces, teniendo todo eso claro, porque vamos a estar hablando mucho de esos sectores medios que no habíamos mencionado hasta ahora, hemos discutido que en un país capitalista desarrollado lo más conveniente a la burguesía es algún tipo de régimen de democracia capitalista o democracia burguesa, como ustedes las quieran, llamar, como la que existía, por ejemplo, en Alemania antes del fascismo, existe hoy en Estados Unidos, existe hoy en Puerto Rico, aunque con un carácter colonial, etc. ¿Qué elementos tiene esa democracia? Como ya hemos dicho, todo lo que ustedes conocen, tiene varias ventajas. Uno, es un mecanismo, pero tiene varios elementos. Uno es que permite a los distintos sectores de la burguesía de debatir, discutir, impulsar sus diferentes propuestas y posiciones. Sabemos que la clase capitalista tiene muchas cosas en común, pero también tiene muchas diferenciaciones internas, ¿verdad? La política que el Estado capitalista va a adoptar no es algo evidente, ¿verdad? Es algo que surge producto de los choques, discusiones, debates
dentro de la clase capitalista. Hay capitalistas que quieren establecer aranceles y proteger sus industrias, ¿verdad? Por ejemplo, hay otros capitalistas que al contrario su negocio es importar cosas de China y por lo tanto no quieren que haya aranceles, ¿verdad? Entonces hay capitalistas que quieren una cosa y capitalistas que quieren otra cosa. Hay capitalistas que están involucrados en la industria de los automóviles eléctricos y quieren que el gobierno apoye los automóviles eléctricos y vayan sacando los combustibles fósiles. Hay otros capitalistas que están en la industria del petróleo y quieren que el gobierno siga apoyando los combustibles fósiles, ¿verdad? O sea que no todos los capitalistas están de acuerdo en todo, hay diferentes intereses. ¿Qué va a hacer el Estado? Pues ahí va a haber un debate entre ellos, ¿verdad? Una discusión entre ellos. Los combustibles fósiles van a impulsar sus candidatos y van a tratar de que se nombren a puestos del gobierno su gente para impulsar su política y los otros van a tratar de hacer lo contrario, ¿verdad? Y la democracia burguesa permite hacer eso, ¿verdad? Cada cual empuja a su caballo y llegan a una negociación y adoptan la política que vayan a adoptar. Segundo elemento que tiene la democracia burguesa es que permite reconciliar o permite incorporar a sectores importantes del movimiento obrero, allí donde exista, a las estructuras del capitalismo, ¿verdad? Permite que los partidos, la clase trabajadora tenga sindicatos, ¿verdad? La clase trabajadora tenga, allí donde tenga partidos políticos propios, pero que esos partidos se integren, que no cuestionen el sistema capitalista, ¿verdad? Que operen dentro de las estructuras del capitalismo, participen en las elecciones, negocien convenios colectivos, etcétera. Todo lo cual, nada de lo cual amenaza el sistema como tal. El capitalismo no se va a caer porque un partido laborista elija delegados, etcétera, siempre y cuando esa gente acepte las reglas de juego. ¿Estamos claros? Claro. Para lograr ese elemento, la democracia burguesa tiene que hacer ciertas concesiones al movimiento obrero, ¿verdad? Si usted acepta que haya negociación colectiva, pues usted está aceptando que va a haber concesiones salariales, que los sindicatos van a poder lograr ciertos aumentos salariales. Si usted acepta que haya partidos obreros que van a la legislatura, pues usted va a tener que aceptar probablemente que aprueben alguna legislación para defender los derechos de los trabajadores o para aumentar el salario mínimo, etcétera, ¿verdad? Usted tiene que hacer algunas concesiones y esas concesiones logran que esas estructuras del movimiento obrero acepten el sistema, ¿verdad? A cambio de esas concesiones. ¿Se entiende cómo estamos hablando, verdad? Si usted mira, por ejemplo, los Estados Unidos entre 1945 y 1970, en la época de gran expansión después de la Segunda Guerra Mundial, pues estaban todos esos elementos, ¿verdad? Había una democracia burguesa, había sindicatos muy grandes en Estados Unidos que negociaban convenios colectivos, que convenio tras convenio lograban mejores salarios, mejores jubilaciones, mejor seguro médico, etcétera, etcétera, y que se aceptaban por lo tanto las reglas de juego, porque la cosa mejoraba, ¿verdad? Producto de las concesiones que se estaban haciendo. Tenemos claro entonces, ¿verdad? Ese es el sistema ideal, vamos a decir, ¿verdad? Pero este sistema ideal tiene un problema, que es que, como acabo de decir, implica un costo, implica concesiones a la clase trabajadora, concesiones salariales, ¿verdad? Los trabajadores van a usar la libertad democrática, la libertad de crear uniones, la libertad de negociar colectivamente para lograr salarios más altos. No va a cuestionar el salario, no va a cuestionar el capitalismo necesariamente, pero va a obtener salarios más altos. Va a implicar concesiones laborales más ampliamente, no solo el salario, ¿verdad? La jornada de trabajo, retiro más adecuado, limitación del despido, la posibilidad de despido como existe en Puerto Rico, reglas de seguridad en el empleo, ¿verdad? Toda una serie de elementos que no son estrictamente salariales. Y implica también costos sociales, porque parte de esas concesiones pueden ser, y fueron, que por ejemplo se logra que se le imponga impuestos a los sectores capitalistas más altos y que esos impuestos se usen para financiar servicios sociales, ¿verdad? Le ponemos impuestos a los capitalistas y tenemos un sistema de salud pública.
disponible para la gente, ¿verdad? Le ponemos impuestos a los capitalistas y tenemos un seguro de desempleo para que la gente cuando se quede desempleada no se quede en la calle, ¿verdad? Le ponemos impuestos a los capitalistas y tenemos seguro social para que la gente se pueda jubilar dignamente o menos empobrecidamente, ¿verdad? Así que todas estas cosas implican un costo para los capitalistas, ¿verdad? En términos marxistas de lo que hablamos hace mucho tiempo, ¿verdad? Una reducción de la tasa de explotación, ¿verdad? Los trabajadores tienen salarios más altos y por lo tanto la plusvalía que reciben los capitalistas se reduce, ¿verdad? Se le ponen contribuciones que los capitalistas tienen que hacer a las pensiones o tienen que hacer a planes médicos o sabe Dios qué cosa, que también reduce la plusvalía de los capitalistas y se traduce en servicios para los trabajadores. O le ponemos impuestos a los capitalistas, ¿verdad? Que le quitamos parte de la plusvalía que le han sacado a parte de los trabajadores y la dedicamos a crear servicios sociales que van a servir, entre otra gente, a los trabajadores, ¿verdad? O sea, que es una forma de recuperar lo que los capitalistas le quitaron a los trabajadores y devolvérselo a los trabajadores. ¿Estamos claros? Así que todas estas cosas implican un costo para la clase capitalista, una reducción de sus ganancias, ¿verdad? Una reducción del nivel de explotación de la clase trabajadora. Y por lo tanto, en periodos en que el sistema capitalista está en expansión, está en crecimiento, que las ganancias están aumentando, es algo que los capitalistas se pueden dar el lujo de hacer, ¿verdad? En este periodo de expansión capitalista, los capitalistas americanos se podían dar el lujo, las ganancias están creciendo, el sistema se está expandiendo, podemos darnos el lujo de pagar un salario un poquito más alto, hacer unas contribuciones un poquito más altas, porque nuestras ganancias están aumentando y no hay problema con eso, ¿verdad? Más problemático sería el confrontar esas exigencias y tener un tremendo conflicto en un momento en que la cosa marcha, ¿verdad? Así que entonces, en periodos de expansión capitalista, la democracia capitalista puede funcionar más o menos bien, porque la clase capitalista puede hacer concesiones a la clase trabajadora y puede tolerar, por tanto, las libertades que permiten que la clase trabajadora logre esas conquistas. ¿Estamos claros? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que cuando se entra en periodos que no son de expansión, en periodos de crisis, entonces, esto todavía no es fascismo, pero cualquier crisis se va a caracterizar porque la clase capitalista va a ir a tratar de recuperar parte de lo que le ha tenido que conceder a la clase trabajadora, ¿verdad? En cualquier crisis, no importa la que sea. La clase capitalista va a decir, bueno, hay crisis, las ganancias han caído, el sistema está en una situación muy grave y por lo tanto no se pueden aumentar los salarios. Por lo tanto hay que bajar un poquito los salarios, ¿verdad? O por lo tanto hay que bajarle las contribuciones a los capitalistas porque no tenemos ganancia para poder sobrevivir, ¿verdad? O tenemos que bajar las jubilaciones o la conquista que sea, ¿verdad? Así que cualquier crisis del capitalismo va a traer una agresión, va a traer un ataque a las conquistas que la clase trabajadora haya logrado hasta ese momento. ¿Estamos claros? Bien, ahora, para que hablemos de la posibilidad del fascismo, no solo de un ataque, porque como digo, un ataque es siempre, ¿verdad? En 1970 se acabó la época de expansión del capitalismo después de la guerra e inmediatamente vino un ataque, ¿verdad? En la época de Reagan, en la época de Thatcher, hay que bajar las jubilaciones, hay que bajar los impuestos a la clase capitalista, hay que reducir las demandas salariales, etcétera, etcétera. Siempre va a haber ese ataque. Esto quiere decir que sea fascismo. Viene ese ataque. Para que entremos en una era en la que el fascismo se convierte en una amenaza real, tiene que pasar que esta crisis del capitalismo que estamos hablando sea de tal magnitud, como dije yo ahorita, que lleve a la clase capitalista o a sectores de la clase capitalista, porque ahí va a haber divisiones también, a convencerse de que no solamente hay que dejar de aumentar los salarios o incluso bajar los salarios, que no solamente hay que limitar los derechos laborales o que no solamente hay que limitar estas conquistas sociales de los trabajadores, sino que hay que acabar con las organizaciones sindicales. Una cosa es tú decir,
yo no voy a dar más aumentos salariales, y otra cosa es tú decir, yo voy a ilegalizar las uniones, que no puedan existir las uniones, ¿verdad? Son dos cosas de magnitud distintas. Y la clase capitalista tiene que convencerse, o una parte de ella, irse convenciendo de que la crisis que está viviendo el sistema suyo ya no puede, no solo aumentos salariales, no solo los salarios que tenemos ahora, sino no solo reducir los salarios que tenemos ahora, sino que tenemos que acabar con todas las organizaciones obreras que puedan existir y que puedan luchar. Pero claro, usted no puede acabar con las organizaciones obreras plenamente si usted permite que, a pesar de que usted legalizó las uniones, se sigan publicando periódicos, ¿verdad?, que planteen la organización de los trabajadores. Así que usted tiene que prohibir los periódicos también, ¿verdad? Y si usted prohíbe unos periódicos, va a tener que publicar otros periódicos, prohibir otros periódicos, ¿verdad?, que no sean necesariamente de la clase obrera, pero que también estén criticando esta situación. Así que, cuando hablamos de fascismo, primer ingrediente es que sector importante de la clase capitalista se convence de que ya no puede tolerar la misma democracia capitalista, la misma democracia burguesa. Un ejemplo de esto que estoy diciendo es, déjenme borrar esto de aquí, el caso de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Alemania era un país, un gran poder industrial, con una de las industrias más avanzadas del mundo, perdónenme aquí que no se me haya quedado nada, después de la guerra, vive, ¿verdad?, Alemania, la pérdida de parte de su territorio. De la Primera Guerra, sí. De la Primera Guerra Mundial, estamos hablando, vamos a poner aquí 1918, al final de la guerra, surge la pérdida de parte de su territorio, que tiene recursos importantes, ¿verdad? Sufre la creciente competencia de otros poderes industriales, ¿verdad? Para poder sobrevivir su industria tiene que competir con la industria inglesa, con la industria americana, etcétera. Esa competencia se intensifica. Tiene que pagar cuantiosas reparaciones. Los que ganan la guerra le imponen a Alemania que tiene que pagar en reparación por la guerra a los poderes victoriosos, a Francia y a Gran Bretaña, tiene que pagar cuantiosas cantidades de dinero, ¿verdad? Por lo tanto, Alemania tiene que producir mucho, tiene que exportar mucho, y buena parte de esa exportación, de lo que cobra, ¿verdad?, de lo que recibe de esa exportación, no puede invertirla en la economía alemana porque tiene que dársela a Francia y a Inglaterra como parte de las reparaciones que acabo de señalar. A esto se añade que en 1929 a 1933 estalla la Gran Depresión internacional, que afecta a Alemania como al resto de los países. Y por último, y no menos importante, como sabemos, en 1918 ha habido una revolución en Alemania, una revolución que no se convierte en una revolución socialista, pero es una revolución de cualquier manera, tumba el imperio, los trabajadores crean soviets, amenaza la revolución socialista Alemania en 1918. Y ante esa situación, esta situación revolucionaria dura más o menos hasta 1923, ante esa situación, la burguesía alemana no le queda más remedio que hacer una gran cantidad de concesiones al movimiento obrero, ¿verdad? La burguesía, por lo general, no concedería salarios más altos, no concedería todo tipo de legislación social, etcétera. Pero si está entre la espada y la pared, ¿verdad?, y la única alternativa es la revolución socialista, pues van a decir, sí, de acuerdo, está bien, jubilaciones para todo el mundo a los 60 años, ayuda para los desempleados a 100%, todo lo que tú quieras, ¿verdad?, con tal de que el capitalismo sobreviva. Así que después de la Primera Guerra Mundial, la burguesía alemana ha tenido que hacer muchísimas concesiones al movimiento socialista
en Alemania para lograr que el capitalismo sobreviva. ¿Estamos claros? Así que entonces tenemos una burguesía, como dije, que está muy debilitada económicamente y que a la misma vez ha tenido que hacer grandes concesiones al movimiento obrero. Y esa es la situación en la cual un sector de la clase capitalista alemana va a ir llegando a la conclusión de que no podemos sobrevivir si no liquidamos todas las concesiones que le hemos hecho a la clase trabajadora, ¿verdad? Y si no logramos aumentar las ganancias que nosotros generamos a costa, ¿verdad?, de la clase trabajadora. ¿Estamos claros? Así que entonces el primer ingrediente para que el fascismo pueda imponerse en Alemania es que tenemos una clase capitalista, un poco vamos a decir casi desesperada, de que no puede sobrevivir mientras sigan existiendo estas estructuras mínimamente democráticas y que por lo tanto hay que destruirlas. ¿Estamos claros? Bien, ese es el primer elemento, con eso no basta, ¿verdad? Como vamos a ver. Bueno, entonces, el segundo elemento, este es el, vamos a decir, el aspecto que tiene que ver del surgimiento del fascismo con la clase capitalista. La clase capitalista tiene que estar en una crisis tal que decida, como dije, arriesgarse a romper con las estructuras históricas con las que ha dominado y crear algo nuevo. Ahorita veremos, ¿verdad?, que eso no es algo fácil, ¿verdad? Es una decisión que la burguesía toma con mucho cuidado, ¿verdad?, porque hay grandes riesgos, ¿verdad? En Estados Unidos hoy en día hay una estructura, adelantando un poco, ¿verdad?, que tiene más de 200 años, del Congreso, la presidencia, toda la estructura constitucional de Estados Unidos, que ha funcionado bien para la burguesía durante 200 años, ¿verdad? Y el fascismo para triunfar en Estados Unidos, si aplicamos el modelo clásico, tendría que implicar que la burguesía americana llegue al punto de decir, bueno, esta estructura ya no funciona, hay que romperla, ¿verdad? Y eso es un riesgo grande, ¿verdad? Porque si usted tiene una estructura que funciona y está tratando de romperla para crear algo nuevo, que usted no sabe si va a funcionar o no, o si la gente lo va a aceptar, ¿verdad? Es problemático. Pero anyway, sabemos ya, ¿verdad?, el fin de esta historia. El sector de la burguesía alemana se convenció de eso que era necesario y logró imponer un nuevo orden. Ahora, esto es, como dije, la burguesía. Voy a borrar porque a la misma vez que tenemos a la burguesía o a sectores de la burguesía propensos a la idea de que ya no podemos tolerar la democracia burguesa, esa misma crisis del capitalismo, ¿verdad?, que estamos hablando, va a tener un impacto sobre otro sector social, que es el que hemos introducido hoy aquí, ¿verdad?, que es la pequeña burguesía o los sectores medios, ¿verdad?, o las clases medias, a veces se le dice. Y esta crisis del capitalismo va a tener, esa misma crisis del capitalismo va a tener un efecto terrible sobre muchos sectores de esas clases medias, ¿verdad? Son pequeños, como dije, comerciantes, pequeños productores, profesionales independientes, que la crisis terrible del capitalismo les va a generar, por ejemplo, un empobrecimiento muy grande, ¿verdad? Ocurre en Alemania, ocurre en Italia después de la guerra. Muchos pequeños capitalistas, algunos de ellos van a la ruina, ¿verdad? Sus empresas desaparecen, se convierten en desposeídos de un día para otro. Otros no necesariamente van a la ruina, pero se empobrecen tremendamente, ¿verdad? Sus ingresos se reducen grandemente y evidentemente eso les afecta muy negativamente. Muchos de ellos van a perder propiedades, ¿verdad? Por ejemplo, algunos tienen casas, ¿verdad?, para las que deben una hipoteca y no pueden pagar la hipoteca, pierden la casa, ¿verdad? Un golpe terrible a esos sectores medios. Algunos de ellos han ahorrado mucho dinero para retirarse o para tener ¿verdad?, una cierta seguridad económica y producto de la crisis económica sus ahorros se fuman, ¿verdad?, porque los tienen que gastar porque ahora bajaron sus ingresos o porque, por ejemplo, hay un nivel de inflación muy grande y ahora lo que antes eran $100,000 en el banco no valen nada, no se puede comprar nada porque los precios están por el cielo, ¿verdad? O sea que sus ahorros
desaparecen. Pérdida de oportunidades de empleo, ¿verdad? Jóvenes de las clases medias que se gradúan de abogados o que se gradúan de contables o que se gradúan de lo que sea y cuando salen de la universidad no tienen empleo porque la economía está en crisis, así que, ¿verdad?, están en el vacío. Todas estas situaciones y otras que se podrían aumentar provoca que en estas clases medias haya un descontento terrible, ¿verdad?, con la situación económica y con la situación del país y con la situación suya. Para que surja el fascismo, tiene que surgir entonces antes de que surja el fascismo, esta situación va a generar una serie de reacciones de estos sectores medios que no constituyen el fascismo, pero es la base del fascismo. Y que en casi cualquier crisis muy aguda del capitalismo van a surgir esas reacciones, ¿verdad? Incluso hoy en día, como vamos a ver, algunas de ellas las vemos en Puerto Rico. Eso no quiere decir que sea fascismo, como dije, pero es, ¿verdad?, la tierra fértil en la que el fascismo crece. Por ejemplo, ¿cómo va a reaccionar sectores de la pequeña burguesía a esta situación? Les voy a mencionar 8 características que son interesantes. La primera es una reacción que podemos llamar igualmente contra los de arriba y los de abajo, así la llamo yo, ¿verdad? Una reacción típica de la pequeña burguesía y los sectores medios a la crisis es, ustedes tienen que haber oído esto muchas veces, a la clase media nos hacen un sándwich entre los ricos y los pobres, ¿verdad? La clase media es la que está chava, ¿verdad? Porque los ricos son ricos, ¿verdad? Y son unos cabrones. La burguesía puede reaccionar muy fuertemente, ¿verdad? Estoy en contra, tú sabes, todos esos ricos millonarios que miran la vida que se dan, yo que trabajo, yo que me esforcé a estudiar, y estos ricos viviendo, ¿verdad?, la buena vida. Pero a la misma vez les molesta y rechazan el hecho de que hayan uniones y que esos trabajadores de las uniones tienen un convenio colectivo, ¿verdad?, y tienen, por lo tanto, cierto nivel de vida asegurado, ¿verdad? Los capitalistas ricos de la vida. Y estos cabrones miembros de la UTIER, con su convenio colectivo y con su seguro médico y con su jubilación, ¿verdad? Y nosotros, la clase media, chavá, ¿verdad? Ajá. Sí, y en esa censura incluyen también a la gente pobre. Sí, ahora vamos a eso, ahora vamos a eso, ¿verdad? Pero para empezar con las uniones, ¿verdad? Allá los ricos por un lado, haciéndose ricos, y los vagos de la hermandad con un convenio colectivo, haciendo nada en la universidad, ¿verdad? Y viviendo del pueblo. Y nosotros, la clase media, chavá, ¿verdad? Esa es una actitud típica del pequeño burgués desesperado y molesto, ¿verdad?, con la situación. Estoy en contra de los de arriba y en contra de los de abajo. O como dice el compañero, ¿verdad?, nosotros trabajando, los ricos haciéndose ricos, y entonces programas sociales para darle dinero a los pobres que no trabajan, ¿verdad? Entre los pobres que no trabajan y reciben ayuda y los ricos que viven sin trabajar, nosotros, la clase media, que somos los que trabajamos y defendemos el país, pagamos contribuciones, estamos chavados, ¿verdad? Así que fíjense que es una posición que, por un lado, ataca a la burguesía, porque la ataca, ¿verdad?, los ricos y demás, pero por otro lado también está en contra del movimiento obrero y en contra de los pobres y en contra de las reformas sociales. ¿Estamos claros? Así que lo arriba y abajo. Esto todavía no es fascismo, ¿verdad? Pero es un paso en esa dirección o un elemento que va a ser parte. Y como dije, es algo que uno ya puede ver. Estas expresiones que yo he escuchado, estoy seguro que ustedes las han escuchado, alguna variante de ellas, ¿verdad?, en Puerto Rico en la actualidad. Segundo aspecto, un poco más radical. Tiene que haber una pérdida de apoyo de esos sectores a las estructuras tradicionales, ¿verdad?, del Estado democrático burgués, ¿verdad? Esto ya usted lo puede ver en las reacciones que usted va a escuchar constantemente en contra de los políticos, que pueden parecer progresistas, pero son problemáticas a veces, ¿verdad? La legislatura no sirve, va a decir el pequeño burgués.
Las elecciones no sirven, porque siempre son los mismos partidos, ¿verdad? Y son la misma mierda, ¿verdad? PNP y populares y todos los demás, pipiolos, lo que hacen es vivir del gobierno y todos son unos corruptos. Todos los políticos son corruptos, ¿verdad? Toda la legislatura es un nido de corrupción, ¿verdad? La política no sirve porque la política es una cosa de gente que lo que quiere es hacerse rica, ¿verdad? Es una actitud de rechazo a esas instituciones. Esas instituciones no sirven. Eso es un saco, es un nido de sabandijas y nosotros no podemos esperar nada de eso, ¿verdad? Eso, como dije, a veces puede ser simpático porque nosotros también pensamos que son un nido de sabandijas, pero en el caso de esta gente, ¿verdad?, puede llevar a conclusiones muy peligrosas. Así que tiene que haber un apoyo, una pérdida de apoyo de esas estructuras tradicionales, que por lo general implica una pérdida de apoyo de los partidos tradicionales, ¿verdad? Para que vayamos moviéndonos hacia el fascismo, ¿verdad? Usted ya dice, el PNP no sirve y el PPD no sirve. Tenemos que buscar nuevas alternativas, ¿verdad? Que de nuevo nosotros estamos parcialmente de acuerdo con eso, pero depende de la alternativa que tú busques, ¿verdad? Pero la pequeña burguesía, para que vayamos avanzando hacia el fascismo, tiene que estar en contra de los de arriba y en contra de los de abajo. Tiene que estar descontenta con esas estructuras que existen. Y tiene que empezar a salirse de esos partidos, ¿verdad? Mientras la pequeña burguesía esté descontenta y esté molesta, pero vota por el PNP, todavía no hay fascismo, porque el PNP no es fascista, ¿verdad? Siguen apoyando a los partidos tradicionales de la burguesía, ¿verdad? Si fuéramos a definir el Proyecto de Dignidad como fascista, que eso discutiremos después si es correcto o no, pero vamos a suponer que surgiera en Puerto Rico un partido fascista, y si la gente, esos pequeños burgueses, dejaran de votar por el PNP y empezaran a votar por ese otro partido nuevo, ahí ya, ¿verdad?, tenemos un movimiento de la pequeña burguesía hacia posiciones claramente fascistas. ¿Estamos claros? Cuarto elemento que va a caracterizar esta actitud. Yo lo describo, ¿verdad?, como es manera de explicarlo, pero el deseo, si ya no creemos en las estructuras democráticas tradicionales, las elecciones, el parlamento, eso son un montón de sabandijas, los partidos tradicionales también son corruptos, no sirven, nada de eso, la pequeña burguesía muchas veces va a generar el deseo de que venga un jefe y ponga orden, ¿verdad? Alguien que venga y limpie la legislatura de todos esos corruptos. Alguien que venga y limpie el gobierno de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Algún mesías, algún líder que va a poner orden, ¿verdad? Se puede expresar de muchas maneras. Una manera curiosa en que este sentimiento, que no quiere decir que sea fascista, pero este sentimiento ustedes lo perciben, por ejemplo, cuando vino la Junta de Control Fiscal inicialmente. La actitud de mucha gente era que bueno que viene la Junta de Control Fiscal, porque la Junta de Control Fiscal viene a poner orden. La Junta de Control Fiscal viene a acabar con los políticos corruptos en Puerto Rico, ¿verdad? La Junta de Control Fiscal va a poner en cintura al PNP y al PPD. Entonces, lo que alimentaba esa ilusión en la Junta era la idea de que venga un jefe, en este caso la Junta, y que ponga orden, ¿verdad? Algunos por ahí, hasta el otro día, ya se han curado de esa estupidez. Decían, en Puerto Rico lo que hace falta es un Bukele, que venga y ponga orden, y meta a todos los criminales presos y acabe con los políticos corruptos, ¿verdad? Eso es lo que necesita Puerto Rico, un Bukele que venga a poner orden. Es la idea de que venga un jefe y arregle las cosas, ¿verdad? Así que entonces, recientemente yo veía comentarios en la prensa de gente o de los medios diciendo, tiene que venir Musk a Puerto Rico con Dodge, ¿verdad? Con el departamento de, ¿cómo se llama eso? Eficiencia gubernamental, ¿verdad? Y poner orden, que venga a Puerto Rico y ponga orden, ¿verdad? Y vote a todos los vagos de la universidad, y vote a todos los vagos del gobierno, y vote a todos los vagos que están, todos los parásitos, ¿verdad? Y ponga orden en el gobierno. Entonces, lo que alimenta esa idea, ¿verdad?, de que venga alguien de algún lado y ponga orden y acabe con el relajo, ¿verdad?, de los políticos burgueses, es esta visión del jefe. Y sabemos que ese va a ser un elemento importante en la política fascista, ¿verdad? Un jefe, un líder, un caudillo, un Führer, ¿verdad?, que es el que viene a poner orden.
Quinto elemento. Y que como dije, todas estas cosas ya están presentes. No quiere decir que todavía tengamos el fascismo, pero son elementos, ¿verdad?, que están ahí. Punto número 5. El orden, ¿verdad?, o la unidad que se quiere salvar como producto de esta reacción, en el caso del fascismo, va a ser la nación, ¿verdad? Hay que defender la nación. La nación está desarticulada, la nación está en crisis, la nación está destruida por los políticos corruptos, ¿verdad? Y tenemos que rescatar a la nación de esa corrupción a que la han llevado. Y el problema, claro, es que, por eso es que el fascismo es una variante extrema, derecha, reaccionaria del nacionalismo. Sabemos que hay otros tipos de nacionalismo, lo discutimos la vez pasada, ¿verdad? Pero es una variante. Ahora, hay un problema cuando usted pretende definir una nación, por ejemplo, como Estados Unidos o cualquiera otra, como una entidad homogénea. Y es que no es homogénea. Toda nación está repleta de todo tipo de diferencias internas. Por lo tanto, la reacción nacionalista de extrema derecha, por lo general, tiene que buscar algún tipo de chivo expiatorio o de amenaza a la nación que permite tanto movilizar a la gente como definir la nación, ¿verdad? Usted dice, nuestra nación americana o la nación alemana está amenazada por los judíos, ¿verdad? La nación alemana incluye 40.000 cosas, pero usted la define como los no judíos, ¿verdad? Usted la define por oposición, los que estamos, ¿verdad?, amenazados por los judíos. Hoy en día la nación americana no podía ser más diversa de lo que es, en todo tipo de elementos religiosos, étnicos, lo que sea, ¿verdad? Pero usted la va a definir, somos los que estamos amenazados por la invasión de los inmigrantes, ¿verdad? O amenazados por los musulmanes, ¿verdad? Ese es el enemigo de la nación. Así que la reacción de la extrema derecha muchas veces va a generar ese tipo de grupo contra el cual se define la nación, y grupo que tenemos que destruir para defender la nación. Puede que sean los judíos, puede que sean los musulmanes, puede que sean los gitanos, puede que sean los homosexuales, puede que sean las mujeres, puede que sea cualquier cosa, ¿verdad? Después que nos permite generar esa dinámica. Séptimo ejemplo, séptimo dimensión de todo esto. No, perdón, esa era la... Es que aquí las separé y aquí las junté. Bueno, entonces, un elemento curioso eso lo dejo para ahorita. Por último, y esto se ve más en el presente que en el pasado, pero también hay un elemento curioso. Esta reacción de la pequeña burguesía a su situación implica un rechazo, como yo dije, de las clases gobernantes, ¿verdad? De los ricos que gobiernan el sistema, ¿verdad? Esta reacción enfurecida va también en contra de los de arriba. Ahora, no puede esta reacción de la pequeña burguesía aceptar el marxismo, ¿verdad? La idea de que los de arriba son la clase capitalista y que la solución es el socialismo, porque esta reacción también es antisocialista, es antisindical, es antiobrera, ¿se entiende, verdad? Así que tienen que rechazar lo que están arriba y nos gobiernan, pero no pueden adoptar la perspectiva de clase socialista nuestra, que conlleva el planteamiento de que entonces lo que hay que hacer es tumbar esa clase capitalista y crear una sociedad distinta. Por lo tanto, tienden a elaborar todo tipo de sustituto de esa explicación, que es lo que podemos llamar las infinitas teorías conspirativas, ¿verdad? La pequeña burguesía va a ser, y otra gente también, muy propensa a estas teorías conspirativas, ¿verdad? El problema no es la clase capitalista, el problema son los banqueros judíos, ¿verdad?, que tienen una conspiración para controlarlo todo, ¿verdad? O incluso a veces son los banqueros judíos aliados con los socialistas judíos
que se quieren quedar con el mundo, ¿verdad? Una cosa absurda, pero ¿verdad? Es la teoría, ¿verdad? O el problema no es la clase capitalista, el problema es George Soros, ¿verdad? Que es un capitalista que tiene sus tentáculos metidos en todo el planeta. O el problema no es la clase capitalista, el problema es Bill Gates, ¿verdad? Que inventó las vacunas para meternos unos chips por dentro, ¿verdad? Y controlarnos, y todo tipo de teoría conspirativa loca, ¿verdad? A la cual son muy propensos estos sectores. Así que no es raro, ¿verdad?, que en una situación de crisis del capitalismo, en que grandes sectores de la pequeña burguesía están muy angustiados por su situación, que están muy molestos con el sistema, que no van a aceptar el análisis marxista, sustituyen eso con todo tipo de locura, ¿verdad?, conspirativa, para tratar de explicar por qué este sistema los está maltratando. ¿Estamos claros? Así que entonces tenemos dos elementos venenosos. Por un lado, una clase capitalista que está en crisis y que piensa que ya no puede tolerar la democracia burguesa, y a la misma vez una pequeña burguesía enfurecida que genera todas estas reacciones, ¿verdad? Y estas dos cosas se pueden mezclar, ¿verdad? Terriblemente. Ahora bien, como yo les dije, por terrible que es todo esto, todavía aquí les doy un ejemplo de Puerto Rico. Yo varias veces en la legislatura tuve la oportunidad de escuchar a Joan Rodríguez Bebe, que sentaba al lado mío, y varias veces ella articuló este discurso, muy interesantemente. Siempre era en contra de medidas legislativas del MBC. El MBC presentaba una medida legislativa para restablecer derechos laborales, por ejemplo, o aumentar el salario mínimo. Y ella se paraba y articulaba este argumento. Escuchen el argumento. Esta propuesta del MBC está dirigida a destruir a Puerto Rico, a destruir a la patria puertorriqueña. ¿Por qué razón? Porque estas medidas que propone el MBC ayudan a los trabajadores. Claro que sí. ¿Quién no quiere que le paguen un salario más alto? Pero estas medidas que propone el MBC, quien las va a poder pagar va a ser los grandes capitalistas. Walmart va a poder pagar estos salarios que está planteando el MBC, ¿verdad? Las farmacéuticas van a poder pagar esto. Las grandes empresas americanas van a poder pagar esto. Los trabajadores se van a beneficiar. Los grandes capitalistas americanos se van a beneficiar. ¿Quién se va a chavar? Se va a chavar el pequeño empresario puertorriqueño. Ese es el que se va a chavar, ¿verdad? Y tenemos que defender al empresario puertorriqueño, porque si no defendemos al empresario puertorriqueño, los ricos extranjeros se quedan con el país. Y el MBC, a nombre de defender a los trabajadores, le está entregando el país a los millonarios extranjeros, ¿verdad? Fíjense lo que ella está haciendo. Ella se está presentando como defensora de Puerto Rico y está asociando Puerto Rico al pequeño burgués clásico, ¿verdad? Diciendo Puerto Rico es el pequeño burgués clásico. No es ni los trabajadores ni los ricos extranjeros, es el pequeño comerciante. Yo defiendo al pequeño comerciante y tenemos que defender al pequeño comerciante. Y evidentemente lo que está diciendo, a pesar de que ella lo presenta al nombre del pequeño comerciante, a quien ayuda es a Walmart, ¿verdad? Porque su objetivo es que no se apruebe la ley, ¿verdad?, para defender a los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Pero ese discurso de ella es un discurso típicamente, yo diría que casi protofascista, ¿verdad? Es un discurso muy bien articulado, ¿verdad?, en defensa de la nación, ¿verdad?, contra los de arriba y contra los de abajo, en defensa de las clases medias, asociando la nación con las clases medias, golpeando la clase trabajadora como quiere la burguesía, pero no a nombre de la burguesía, ¿verdad? Es una articulación muy lúcida de lo que es, ¿verdad?, una política de derecha de una pequeña burguesía enfurecida con su situación. Después hablaremos, cuando hablemos la próxima vez de lo que está pasando en Puerto Rico, abundaremos con eso. Bueno, ahora, nada de esto, ni siquiera Joan Rodríguez Bebe, todavía podríamos clasificarlos como fascistas, quizás protofascistas, cercanos al fascismo, etc. Para que pasemos la frontera a movimiento plenamente fascista, todo esto tiene que llegar a incluir dos cosas que son importantes. Una,
por lo menos en la versión clásica del fascismo. Una, la creación de no solo partidos y organizaciones, sino de grupos armados. ¿Ya? El fascismo se caracterizó porque el partido nazi o el partido de Mussolini genera estructuras paramilitares, ¿verdad? Armadas, cuyo objetivo es atacar físicamente, militarmente, a las organizaciones obreras, ¿verdad? Si hay una huelga, ellos van allí con armas, con pistolas, con macanas y lo que sea, a romper la huelga. Si en un pueblo hay una organización socialista que está impulsando algo que ellos no quieren que se impulse, unas elecciones, una organización de unos campesinos o lo que sea, ellos van allí y queman la oficina de ese grupo socialista, ¿verdad? Las SA, se llamaba, eso quiere decir la división de asalto de los nazis, por ejemplo, se les conocía por las camisas, eran las camisas negras de Mussolini y las camisas pardas marrones, las camisas pardas de Hitler, ¿verdad? Y eso eran grupos del partido nazi o del partido fascista, ¿verdad? Que eran grupos armados, grupos paramilitares que estaban organizados para ir a golpear, ¿verdad? A las organizaciones de izquierda o las organizaciones obreras. Cuando ya aparece eso, ya definitivamente que ahí lo que tenemos es un movimiento fascista, ¿verdad? Si mañana surgiera un movimiento en Puerto Rico que plantea tenemos que acabar con todos estos grupos que están destruyendo a Puerto Rico, ¿verdad? Y empezaran a atacar las protestas nuestras o los piquetes nuestros o tratar de romper nuestras asambleas o venir aquí a tratar de destruir esta reunión o quemar este local o lo que sea, pues ahí evidentemente ya estamos bregando con un grupo no de derecha, no conservador, ni nada, grupo fascista, no hay nada, ¿verdad? No hay otra palabra para describir eso. Y segundo, como parte de eso, tienen que ser movimientos que quieren, de alguna medida, romper la institucionalidad existente, ¿verdad? No son grupos que quieran mantener la estructura de gobierno actual, sino que la quieren romper, ¿verdad? Para que gobierne el famoso jefe que les dije ahorita, ¿verdad? O romper la forma en que se hacen las elecciones, o romper incluso que se hagan elecciones, ¿verdad? Tienen que querer romper esa estructura. Si son movimientos que simplemente quieren romper huelga violentamente, pero no cuestionan, ¿verdad?, la estructura política del país, pues son grupos de derecha extrema, pero todavía no podemos hablar de un movimiento fascista. Cuando surge Hitler o cuando surge Mussolini, esos dos elementos están presentes, ¿verdad? Están presentes todas estas cosas que les acabo de decir, pero además está presente, necesitamos grupos armados para combatir los comunistas, para combatir los socialistas, para combatir todos estos grupos, y queremos, como parte de eso, acabar, ¿verdad?, con todas estas estructuras políticas que existen, porque queremos otras políticas, estructuras, ¿verdad? Por eso es que el fascismo muchas veces se va a presentar como un movimiento revolucionario, por extraño que parezca. El movimiento fascista histórico no era conservador, en el sentido de que planteaba vamos a conservar lo anterior, ¿verdad? El movimiento fascista se presentaba como un movimiento, no, nosotros vamos a cambiarlo todo, vamos a modernizarlo todo incluso, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, luego a veces se suavizan un poco, ¿verdad? Pero en el caso de Italia, por ejemplo, y de España, el fascismo inicialmente se presenta como antimonárquico, ¿verdad? En estos países hay una monarquía, eso es un vegetorio, eso es una cosa totalmente anacrónica, ¿verdad? Tenemos que modernizar Italia, tenemos que modernizar España, deshacernos de todas esas cosas. Después se reconcilian un poco con las monarquías, pero inicialmente, ¿verdad?, se presentan como nosotros somos revolucionarios. Igual que los comunistas, nosotros somos revolucionarios también, ¿verdad? Y vamos a cambiarlo todo. Antiiglesia también, algunos de ellos, anticlericales, etcétera. Hasta el punto, como dije ahorita, de que algunos, en un contexto en que el socialismo tiene gran prestigio, adoptan el nombre de socialismo, ¿verdad? El nombre del partido, que confunde a mucha gente, ¿verdad? El movimiento del partido nazi era el Partido Nacional Socialista, ¿verdad? Porque ellos también decían, nosotros somos socialistas, ¿verdad? Nuestro socialismo es un poco distinto, ¿verdad? Pero somos socialistas, ¿verdad? Porque además sabían que eso atraía a la gente, ¿verdad? Y alguna gente ingenua, ¿verdad?, piensa que como usan el nombre socialista, pues los nazis eran socialistas, no tienen nada que ver con el socialismo, ¿verdad? Pero ellos ven la necesidad de adoptar eso. Bueno, ¿estamos claros entonces? Entonces, pasamos a... ¿Cuánto tiempo me queda? Ya ir cerrando. ¿Ya ir cerrando? Ok, me va a tomar
Todavía un ratito, por lo menos la parte de la clase trabajadora. Lo hago lo más rápido posible. Ok, bien. Acabamos todo esto. Ok. Entonces, como dije, para la burguesía no es una cuestión sencilla ni fácil decidir. Vamos a suponer que en un país como Alemania ocurre, por ejemplo, la crisis que les acabo de decir, y eso va a llevar a que surjan todo tipo de grupos. Hoy nada más recordamos el partido nazi porque fue el que tomó el poder, pero había otros iguales. Todo tipo de extrema derecha, ¿verdad? Vamos a llamarlos grupos o partidos. Aquí está la burguesía, la clase capitalista, controla el país, y por acá surgen bandas o grupos fascistas, compuestos por estos sectores pequeños burgueses enfurecidos. Y estos grupos, ¿verdad?, empiezan a actuar, a hacer propaganda, etcétera, etcétera. Por lo general inician grupos relativamente pequeños, ¿verdad? Y no es una apuesta fácil para la burguesía decir, vamos a abandonar todas nuestras instituciones y vamos a encomendarnos, ¿verdad? Vamos a adoptar como nuestro liderato político a alguna de estas pequeñas bandas, ¿verdad? Si usted en 1924 entrevistaba a la burguesía capitalista alemana y le preguntaba qué pensaba de Hitler, decía, Hitler es un loco de un grupo chiquito ahí en Múnich que se pasan haciendo barbaridades, ¿verdad? No tenemos nada que ver con eso, ¿verdad? O sea, que no es que iniciar desde el principio, ¿verdad? Esto es una cosa creada por la burguesía, está ahí disponible, ¿verdad? Adelantándonos un poco, ya en Estados Unidos hay un montón de grupos de este tipo, ¿verdad? Los Proud Boys y los Housekeepers y hay uno que se llama los Boogaloo Boys, que es un nombre que a mí me está, ¿verdad?, tan extraño, etcétera. Hay un montón de bandas protofascistas y fascistas, ¿verdad? Pero una cosa es que existan esas bandas a que la burguesía americana diga, bueno, ya no vamos a gobernar a partir del Partido Republicano, ni vamos a gobernar a través del Partido Demócrata, vamos a llevar al gobierno a los Proud Boys, ¿verdad? Es una apuesta bastante arriesgada, ¿verdad? Incluso para la burguesía, y no la van a tomar a la ligera. Ahora bien, entonces, muy rápidamente, les propongo que yo hable 10 minutos más, ¿puede ser? ¿Ok? Y por lo tanto, la burguesía, antes de encomendarse a los fascistas, va a tantear cuál sería la consecuencia de hacer eso, ¿verdad? Y un elemento importante para tantear cuál sería la consecuencia de hacer eso es cómo reaccionaría la clase obrera a la posibilidad del fascismo, ¿verdad? Y solamente si la burguesía se convence de que la clase obrera no va a reaccionar de manera vigorosa a eso, se arriesga a la aventura, ¿verdad?, del fascismo. Ahora bien, entonces, rápidamente, la respuesta de la clase obrera al surgimiento del fascismo, podemos mencionar 4 respuestas posibles y las voy a presentar muy rápidamente, quizás las repasamos de nuevo la vez siguiente, más o menos en el orden cronológico en que surgieron, ¿verdad? Cuál surgió primero y así sucesivamente. La primera es la respuesta que podemos llamar reformista o que dieron los partidos socialistas cuando surgió el fascismo en Alemania, en Italia primero y en Alemania después. La respuesta reformista. Todas las teorías, todas las reacciones se basan en un análisis de lo que es el fascismo, ¿verdad? Y entonces las consecuencias que se sacan de ese análisis. La posición reformista era que el fascismo es producto de la amenaza del comunismo, ¿verdad? En Rusia hubo una revolución en 1917, en Alemania hay un partido comunista muy fuerte, en Italia había un partido comunista fuerte, hay una amenaza comunista y por lo tanto la burguesía responde impulsando el fascismo, ¿verdad? La concepción de ellos es que el fascismo es una respuesta a la amenaza comunista, se entiende la concepción de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, ellos plantean que hay que moderar, ¿verdad?, o que eliminar esa amenaza. No se puede provocar
el fascismo. Uno provoca el fascismo si uno impulsa posiciones radicales, ¿verdad? Uno impulsa posiciones anticapitalistas, uno impulsa posiciones radicales y lo que está haciendo es alimentar la reacción fascista, ¿verdad? Así que si queremos que el fascismo no avance, tenemos que moderar nuestras exigencias, que la burguesía no se asuste, ¿verdad? Que la burguesía no vea la necesidad de recurrir al fascismo. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? El problema con esa concepción es que el fascismo no surge por la amenaza comunista. El fascismo surge porque el capitalismo está en una crisis tan grave que necesita acabar con el movimiento obrero, ¿verdad? Y por lo tanto, si usted lo que hace es moderar sus exigencias, si usted no adopta una posición radical contra el fascismo, usted no está evitando el fascismo, usted lo que le está es envalentonando el fascismo, ¿verdad? El fascismo se da cuenta de que podemos seguir avanzando porque el movimiento obrero no va a reaccionar, ¿verdad? Mira, hacemos esto y no hacen nada, hacemos un poquito más y no hacen nada, hacemos un poquito más todavía y no hacen nada, ¿verdad? Y tú tratando de apaciguar el fascismo, lo que estás haciendo es alimentándolo. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Hoy en día, por ejemplo, aunque eso no quiere decir que Trump sea fascista, eso lo discutiremos después, pero usted ve esa perspectiva en el planteamiento de alguna gente ante las acciones de Trump. No debemos estar haciendo acciones militantes en la calle, no hay que estar quemando carros, no hay que estar haciendo actividades de enfrentamiento con la policía. Algunos dicen ni siquiera debemos movilizarnos, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ustedes saben que el sábado pasado hubo unas grandes movilizaciones en todo Estados Unidos contra Trump. Pues alguna gente decía, no hagamos esto es lo que Trump quiere, esto es una trampa, porque lo que Trump quiere es que nos tiremos a la calle para que entonces él tenga excusa de declarar la ley marcial y acabar de consolidar su poder, ¿verdad? O sea que el argumento era para que Trump no se tire a la ley marcial, no le demos la excusa movilizándonos, ¿verdad? El resultado es el opuesto, ¿verdad? Si usted no se moviliza, pues Trump tiene más fuerza, ¿verdad? Si usted no se moviliza, Trump dice, le quité estas libertades y no hicieron un divino, pues le quito más todavía, ¿verdad? Y si usted no hace nada para no provocar a Trump, pues te quita más todavía, hasta que no queda nada, ¿verdad? Así que entonces la reacción inicial, ¿verdad?, de los partidos socialistas era no nos vamos a unir a los comunistas para luchar contra el fascismo, porque eso sería alimentar el miedo de la burguesía, ¿verdad? Lo que tenemos todo lo contrario, tenemos que, muchas veces esto se articula con la posición de que estamos en contra de los dos extremos, estamos en contra de la extrema derecha y estamos en contra de la extrema izquierda, y no nos vamos a juntar con la extrema izquierda, ¿verdad? Nosotros representamos, ¿verdad?, la democracia, la institucionalidad, y estamos en contra de los locos socialistas, estamos en contra de los locos trumpistas, ¿verdad? Y eso lo que hace es ayudar a que los locos trumpistas cojan cada vez más fuerza. Segunda posición que se articuló en esos años. Los partidos comunistas, por razones que no voy a entrar ahora, entre 1928 y 1935, adoptan lo que se conoció como la política del tercer periodo, porque ellos planteaban, estos son los partidos comunistas ya dirigidos por la Unión Soviética estalinizada, se llamaba tercer periodo porque se hablaba que después de la Primera Guerra Mundial hubo un periodo de ascenso revolucionario que no triunfó, luego un periodo de relativa estabilidad económica y política, y a partir del 28 se plantea un nuevo periodo revolucionario, ¿verdad? Y el análisis que hacen los partidos comunistas es que el fascismo es una forma de contrarrevolución capitalista o de reacción capitalista, ¿verdad?, entre otras. Y los partidos socialistas son partidos traidores a la clase trabajadora, que lo eran, contrarrevolucionarios, que lo eran, ¿verdad? Y por lo tanto, como también eran contrarrevolucionarios, los partidos socialistas no creían en la revolución, la habían reprimido en el periodo del 28 al 23, pues entonces, según esta concepción, como los dos son contrarrevolucionarios y los dos sirven a la burguesía, en último análisis, los partidos socialistas reformistas y los partidos fascistas, pues fascismo y socialdemocracia son gemelos, son iguales, ¿verdad? Porque todos están al servicio de la clase capitalista.
Y por lo tanto, nosotros los revolucionarios, que somos los que podemos luchar contra el fascismo, no nos vamos a aliar con los socialistas en contra del fascismo, porque eso sería aliarnos con un lado de la contrarrevolución burguesa en contra del otro lado, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es la revolución. Así que, trágicamente, los socialistas planteaban, no nos vamos a juntar con los comunistas, porque lo que queremos es moderar las demandas para que la burguesía no recurra al fascismo, y los comunistas planteaban, no nos vamos a juntar con los socialistas, porque son unos contrarrevolucionarios, y en última instancia son unos gemelos del fascismo, ¿verdad? El error evidentemente de los comunistas es que el fascismo, claro que es un ejemplo de reacción y de contrarrevolución capitalista, pero no es cualquier expresión de la ¿verdad? No es como que gana el Partido Republicano y hace cosas malas y después las próximas elecciones pasa otra cosa. Si gana el fascismo va a acabar con todo, ¿verdad? Y va a acabar con todo por muchos años, ¿verdad? No es cualquier reacción. Y segundo, el fascismo no surge para acabar con el comunismo. El fascismo surge para acabar con todas las organizaciones obreras, ¿verdad? Cualquier cooperativa, cualquier sindicato, cualquier partido, lo que sea, por conservador que sea, se lo van a llevar por el medio, ¿verdad? Así que no son gemelos, ¿verdad? Son enemigos, ¿verdad? El fascismo va a destruir al Partido Socialista. Aunque el Partido Socialista no lo entienda, esa es la realidad objetiva. Así que entonces, ante este panorama de que socialistas no estaban dispuestos a unirse con los comunistas no estaban dispuestos a unirse con los socialistas para luchar contra el fascismo, y eso surge el análisis que hace la oposición de izquierda, el análisis que hace Trotsky, que dice, ¿verdad?, que plantea que esta política va a llevar al desastre. Esta política va a llevar, si la clase trabajadora sigue dividida, va a llevar a que triunfe el fascismo, ¿verdad? Y que por lo tanto lo que hace falta es el Frente Unido o el Frente Único, ¿verdad? Los socialistas, los comunistas, que es el caso, ¿verdad?, que él plantea, tienen que plantearle a los socialistas, nosotros estamos de acuerdo con ustedes en muchas cosas, nosotros estamos totalmente en contra de su política, pero ustedes son una organización obrera y nosotros somos una organización obrera, y si los fascistas ganan, nos van a liquidar a los dos, ¿verdad? Así que tenemos que actuar conjuntamente sin que ninguno abandone sus posiciones, ¿verdad? Pero tenemos que actuar conjuntamente, tenemos que unirnos para destruir la amenaza del fascismo, ¿verdad? El Frente Único. Se resumía esta idea con marchar separados y golpear juntos. ¿Por qué marchar separados? Porque uno no confunde las banderas. Uno dice claramente, nosotros somos comunistas, ellos son socialistas, nosotros somos revolucionarios, ellos son reformistas, nosotros defendemos a Rosa Luxemburgo, ellos mataron a Rosa Luxemburgo, pero los dos estamos como organización obrera amenazados por esta gente y tenemos que unirnos para destruirlo, ¿verdad? No queremos seguir este debate dentro de un campo de concentración, queremos seguirlo aquí, ¿verdad? Así que entonces, para seguirlo aquí y no en la cárcel, tenemos que detener a los fascistas, ¿verdad? El Frente Único. Así que golpear juntos, ¿verdad? Pero marchamos separados, cada cual con su bandera, ¿verdad? La política del Frente Único, ¿verdad? Hace falta. Y esa política del Frente Único puede tener varias consecuencias. Usted le plantea el Frente Único a los socialistas y los socialistas se dan cuenta del miedo que los amenaza, del peligro que los amenaza y aceptan el Frente Único. A nosotros los socialistas revolucionarios nos conviene eso, porque la gente se ha unido para luchar contra el fascismo y unidos y trabajando juntos están al alcance nuestro para llevarle nuestro mensaje revolucionario, ¿verdad? Si los líderes socialdemócratas son tan cerrados de mente que no vienen, ¿verdad?, pues entonces nosotros le hemos planteado a toda la clase obrera, nosotros queremos la unidad, queremos trabajar juntos. Si aquí no hay unidad es por culpa de estos burócratas, ¿verdad? Así que cualquier trabajador que quiera luchar contra el fascismo, venga para acá, porque nosotros hemos tratado de hacerlo con su líder, pero ellos no quieren, ¿verdad? Usted no se suicide con él. Así que entonces, la política del Frente Único. Trágicamente, la política del Frente Único no se adopta, ¿verdad? Trotsky la propone, la gente de la corriente de la oposición de izquierda la propone, no se adopta y el resultado es que en 1933, pues, como bien había predicho Trotsky muy claramente, efectivamente triunfa el fascismo en Alemania, ¿verdad? La clase obrera más organizada, más consciente,
más desarrollada políticamente del mundo, ¿verdad?, es aplastada por el fascismo prácticamente sin resistencia en 1933, ¿verdad? Una catástrofe total para el movimiento obrero mundial y para la humanidad, porque usted sabe las consecuencias que tuvo el hecho de que Hitler tomara el poder. Por último, a esta catástrofe de 1933, la Internacional Comunista reacciona, ¿verdad?, porque tenía que reaccionar de alguna manera. Pero desafortunadamente no reacciona adoptando la política del Frente Único que planteaba Trotsky. Adopta la política que se vino a llamar, ese no tiene que ser el nombre, lo importante no es el nombre, pero que se le vino a llamar la política del Frente Popular. ¿Y qué es lo que plantea esta política? Ahora, si antes planteaban que no nos vamos a juntar con los socialistas para hacer un frente único contra el fascismo, ahora se van al otro extremo. Tenemos que juntarnos con todo el mundo que esté en contra del fascismo, ¿verdad?, y limitar nuestras exigencias para que todo el mundo que está en contra del fascismo pueda estar. Un poco regresando, adoptando la posición socialista reformista, ¿verdad? Por ejemplo, en Francia tenemos que crear un frente amplio con todas las organizaciones obreras, eso no está mal, pero además con algunos de los partidos burgueses que están dispuestos a luchar contra el fascismo, ¿verdad? Y el problema es que entonces se plantea que tenemos que limitar las acciones obreras y el programa obrero a que no se asusten esos aliados burgueses. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Verdad? En España, por ejemplo, se crea un Frente Popular, ¿verdad? Y en Francia también, pero en el caso de España es más dramático, ¿verdad? Se crea un Frente Popular, gana las elecciones, ¿verdad? Y la derecha española no puede tolerar eso y da un golpe de Estado, ¿verdad?, encabezado por Franco. Y como resultado de ese golpe de Estado, la clase trabajadora española prácticamente toma el poder en todas las grandes ciudades de España, ¿verdad? Y ahí había dos posiciones. Una, la que planteaban los estalinistas: tenemos que eliminar todos esos comités obreros, tenemos que eliminar todas esas milicias obreras, tenemos que eliminar todas esas granjas que han colectivizado, porque aquí estamos en una alianza con la burguesía democrática y queremos el apoyo de Inglaterra y queremos el apoyo de Francia, ¿verdad? Así que no podemos pensar ahora en la revolución socialista, ¿verdad? Ahora tenemos que simplemente la lucha contra el fascismo y limitar, ¿verdad?, toda la movilización obrera a lo que sea aceptable a nuestros aliados burgueses. ¿Se entiende lo que estoy planteando, verdad? Los trotskistas planteaban todo lo contrario. La única manera que vamos a acabar con el fascismo es la clase trabajadora tomando el poder en España o consolidando su poder, porque ya lo tenía para todos los efectos, a todos los efectos prácticos, ¿verdad? Socialistas, anarquistas, comunistas, todos juntos vamos a acabar con el capitalismo en España y vamos a detener el fascismo de paso, ¿verdad? Evidentemente. ¿Se entiende la diferencia entre el Frente Único y el Frente Popular? No es el nombre, es lo que es, ¿verdad? Usted puede decir, incluso pueden haber partidos burgueses en un Frente Único, después que usted no se subordine a ellos, ¿verdad? Si usted dice, por ejemplo, para coger a veces un ejemplo que no tiene que ver con esto, pero para que entiendan la lógica, en la lucha, por ejemplo, contra la privatización de la telefónica o ciertas estructuras, ¿verdad?, se creaba un comité amplio de casi todas organizaciones obreras, ¿verdad? Y eso es perfecto, Frente Único, que es lo que nosotros queremos. Ahora, por ejemplo, en algunos casos, como por ejemplo la lucha contra la venta de la telefónica, que estaba en poder el Partido Neoprogresista, venían a esos comités de lucha en contra de la privatización gente del Partido Popular. Venía Carmen Yulín, ¿verdad? O venía qué sé yo quién. Gente que está en el Partido Popular y que están en contra de la privatización, ¿verdad? Entonces, aquí uno tenía dos opciones. Uno los deja entrar, bueno, tenía tres opciones. Una, no pueden entrar porque no son un partido obrero, ¿verdad? Yo creo que eso sería una posición equivocada. Es bueno que entren, ¿verdad? Ahora, una vez entran, tú tienes dos opciones. Tú limitas lo que vas a hacer para que ellos no se vayan, o tú haces lo que tú tienes que hacer y si ellos quieren quedarse, se quedan, y si quieren irse, se van, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el Frente Único y el Frente Popular. Frente Único es nosotros vamos a hacer un paro nacional, vamos a ocupar determinados talleres. Si al Partido Popular eso no le gusta, pues problema de ellos, ¿verdad? Si están aquí, tienen que bregar con esto. Si no quieren estar, que se vayan, ¿verdad? Nosotros no vamos a modelar nuestra política
a los límites de lo que sea tolerable para el Partido Popular. Eso es frente único. Pueden estar, pero nosotros, ¿verdad?, establecemos la agenda. Otra posición que la había ¿verdad?, en estos comités era: no podemos hacer esto porque los populares no van a venir, ¿verdad? Entonces ahí ya tú estás subordinando la agenda que tú quieres impulsar a que vengan o no vengan, ¿verdad?, los populares. Así que entonces se adopta la política del Frente Popular, que va también a llevar al triunfo eventualmente del fascismo en España y al triunfo del fascismo, dicho sea de paso, por varias etapas, en Francia también. Así que entonces, esa es la situación. Última cosa que yo menciono, no sé si leyeron el texto de Mandel, que se escribió en 1969, hace muchísimo tiempo, y él plantea ahí al final varias cosas. Él dice: en este momento, 1969, no podemos hablar de que haya en Europa una amenaza inmediata, ¿verdad?, del fascismo, ¿verdad? Y él da básicamente 3 razones. Él dice: primero, no tenemos una pequeña burguesía que se esté empobreciendo en Europa, ¿verdad? Él dice lo que está pasando incluso es un proceso de proletarización de la pequeña burguesía sin empobrecimiento, ¿verdad? El que era un pequeño comerciante se convierte en un empleado, pero un empleado con un buen salario, ¿verdad? Está creciendo la clase obrera en cierta medida, más que, ¿verdad?, una burguesía desesperada. En segundo lugar, no hay una crisis económica grave, ¿verdad?, como la que lleve a la burguesía a decir: tenemos que tumbar toda la institucionalidad existente porque nuestra vida está en juego, ¿verdad? Ahora, él dice a la misma vez, y la tendencia en este momento, dice él, ante las situaciones que genera el capitalismo, es a que la gente se mueva hacia la izquierda, más que hacia la derecha, ¿verdad? Está escribiendo en el 69, 68 había sido el Mayo francés, ¿verdad?, una gran insurrección que pone Francia casi al borde de la revolución socialista, ¿verdad? Así que él ve un ascenso de la izquierda como lo que viene por ahora. Ahora, él dice, hay elementos, ¿verdad?, hay semillas del fascismo por ahí, porque está el racismo en contra de los inmigrantes, el racismo en contra de los negros, el racismo en contra de los árabes, y eso está ahí todavía latente y que puede dar paso al resurgimiento del fascismo. Y plantea también, ¿verdad?, o lo plantea casi implícitamente: si hubiese una grave crisis económica, entonces la cosa cambia. También podía surgir, ¿verdad?, la amenaza del fascismo. Y si surgiera una clase media empobrecida como producto de esa crisis, entonces ya él plantea, si después de la ola de izquierda que viene por ahí, que él piensa que viene y que vino, esa ola no lleva al triunfo de la revolución socialista, lleva a la desilusión con el socialismo, lleva a que la gente pierda la esperanza en el socialismo, entonces se crean las condiciones para que nazca o renazca, ¿verdad?, una nueva derecha fascista. O sea que él dice: ahora mismo no hay amenaza, pero puede haberla. Si viene una crisis muy grave, si la gente se desencanta del socialismo y ya tenemos la semilla del racismo y todo lo demás, puede surgir de nuevo, ¿verdad? Puede surgir de nuevo. Y evidentemente lo que ha pasado entre el 69 y nuestro momento actual es eso, ¿verdad? Un desencanto muy grande de mucha gente con el socialismo, que antes hubiesen creído en esa alternativa, una crisis económica cada vez más grave, que afecta a grandes sectores, no solo pequeños burgueses, sino de la clase trabajadora misma, y el racismo y todo lo demás que estaba ahí y que florece, ¿verdad? O sea que las condiciones que Mandel planteaba que no existían, ahora sí existen, ¿verdad? Y sí, no es raro entonces que veamos un resurgir de todos estos movimientos. La pregunta con que nos quedamos para la próxima sesión es si no hay duda de que la crisis nueva ha generado un renacer de los movimientos de extrema derecha en todo el mundo, ¿verdad? Donald Trump y Vox en España y el Frente Nacional en Francia, Meloni en Italia, Alternativa por la Alemania en Alemania, ¿verdad?, etcétera. Un ascenso tremendo de la derecha en todo el mundo. ¿Es o no es esa nueva derecha fascista? Debemos usar la palabra fascismo para describirlo.
¿Cuál es la naturaleza de esa nueva derecha? Pues esa es la pregunta, ¿verdad?, con la que nos quedamos para la próxima sesión.